Estoy muy contento de estar otra vez con vosotros en esta tarde. También contento de haber podido traer a mi cuñado que está conmigo, Paco García, y es un hombre que dedica su tiempo a la evangelización. De hecho, él viaja por toda España y tiene talleres entrenando a congregaciones a salir a la calle, evangelizar, y está muy involucrado en esto. Así que estoy muy contento de estar aquí y vamos a orar que el Señor bendiga el estudio esta noche. Señor, te damos gracias por esta serie de estudios que hemos podido tener aquí en la Iglesia de la Luz sobre las epístolas de Pablo, y gracias, Señor, que esta noche podemos profundizarnos en la epístola de Pablo a los Efesios, uno de los libros más profundos de toda la Biblia. Y te pido, Señor, que tú seas nuestro maestro en esta noche, que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu mensaje para nosotros, para ver con más claridad la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la gloriosa revelación que tú nos has dado en esta epístola para enseñarnos sobre la Iglesia y el propósito que tú tienes desde la eternidad para crear en medio de este mundo un pueblo redimido que es una novia, una esposa para tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos que tú bendigas este estudio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un poco de tos, entonces espero que no interfiera. No sé si alguien tiene un caramelito o algo, por si acaso. No creo que sea. Bueno, Efesios es una epístola no muy larga, es de 6 capítulos, pero tiene muchísimo contenido. Es un libro, gracias, por si acaso, lo necesito, lo guardo aquí. Es un libro que tiene profundidad teológica, mucho contenido práctico sobre la vida cristiana, y es una de 4 epístolas en el Nuevo Testamento que se llaman las epístolas de la prisión, porque Pablo escribió esas epístolas. Efesios, ¿quién me puede decir otra epístola? Bueno, son Filipenses, Colosenses y Filemón. Esos 4 se consideran las epístolas de la cárcel, porque él escribió claramente estas epístolas estando en cadenas, y de hecho se refiere a sus cadenas aquí en la epístola a los Efesios. No se sabe con total seguridad de qué ciudad escribió estas epístolas. La postura tradicional desde la iglesia primitiva ha sido que Pablo escribió esta epístola de Efesios de Roma, en la última etapa de su ministerio. Algunos dicen que podría haber sido Cesarea, porque en estas dos ciudades el apóstol Pablo fue encarcelado durante bastante tiempo. En Cesarea estuvo ahí encarcelado un par de años, bajo un arresto domiciliario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un arresto domiciliario? Sí, está en una casa encadenado a un centurión, pero no está en un calabozo, ¿no? En una mazmorra. Estaba en una situación más cómoda, pero sin embargo era preso en Cesarea. Pero sí, escribió esta epístola en Roma, y la mayoría piensan que fue escrita en Roma. Entonces se estima que fue escrita sobre el año 60, 61, 62, en esos años. O sea, estamos hablando de 30 años más o menos después de la resurrección de Cristo y al final del ministerio de Pablo, de plantar iglesias. ¿Cómo llegó a tener esta relación con los Efesios? Pues el libro de los Hechos nos cuenta que durante su segundo viaje misionero, él fue a Éfeso con 2 colaboradores de Corinto,
dos amigos muy buenos, una pareja. Priscila y Aquila, sí. Entonces él fundó la iglesia de Éfeso con ellos, pero luego dejó a ellos ahí para cuidar a la iglesia y luego él se fue a Antioquía. Pero después, en su tercer viaje misionero, regresó a Éfeso y allí se quedó 3 años. Y durante esos 3 años enseñó a la iglesia, y la iglesia de Éfeso llegó a ser un importante centro de testimonio cristiano en la zona. Más adelante, esta iglesia se asocia con el apóstol Juan, porque Juan fue a vivir en Éfeso. Algunos comentaristas, algunos eruditos han cuestionado la autoría paulina de esta epístola, es decir, han cuestionado si realmente Pablo la escribió o alguna persona asociada con Pablo. ¿Por qué? Bueno, porque dicen ellos que parece un poco diferente en estilo, en tono y también en tema de otras epístolas de Pablo. Pero yo pienso en mis propias escrituras, las cosas que yo he escrito a lo largo de los años. Si yo leyera algo que escribí hace muchos años, a lo mejor tiene un vocabulario diferente, un estilo diferente. O sea, las personas cambian en la vida. En 30 años de ministerio estás hablando en muchos idiomas, vas a enriquecer tu vocabulario, también los temas van a cambiar según la situación. Entonces, yo personalmente no veo ninguna razón para dudar que Pablo sea el autor de la epístola. Pero además, la razón más grande es que Pablo se identifica 2 veces como el autor. Mira, el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y más adelante en el capítulo 3 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pues, obviamente esta epístola se presenta como una epístola de Pablo, y yo no veo personalmente ninguna razón para dudar que Pablo ha sido el escritor de esta epístola. Ahora, otra pregunta es, ¿a quiénes fue dirigida esta epístola originalmente? Y algunos cuestionan si originalmente esta iglesia fue a Éfeso, porque hay algunos manuscritos muy antiguos que no tienen las palabras en Éfeso. O sea, entonces hay algunos manuscritos, y sabéis que hay algunas diferencias entre las copias antiguas que tenemos. Y algunos piensan que esta epístola fue escrita como una epístola general para ser leída en varias iglesias, y a lo mejor quedó con el título a los Efesios porque ellos fueron los últimos que leyeron esta epístola y quedaron con la epístola y le pusieron el nombre a los... pero todo eso, vuelvo a decir, para mí parece muy especulativo. Una cosa está clara, esta epístola sí fue dirigida a una iglesia particular, y eso sabemos de lo que leemos al final de la epístola, cuando dice en el versículo 21 del capítulo 6, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros. Entonces él dice, yo envié a Tíquico a vosotros. Entonces parece que tienen en mente una congregación en particular. Otro tema en general que debemos considerar antes de profundizarnos más en el libro es la relación entre la epístola a los Efesios y a los Colosenses, porque es obvio que tienen mucho en común. Si tú comparas estas 2 epístolas, vas a ver varios temas repetidos, incluso el lenguaje
de las dos epístolas es muy parecido. Por ejemplo, cuando Pablo está hablando sobre cantar cánticos al Señor, hay algo en Efesios, hay algo en Colosenses. O sea, hay muchos temas en común. Y es muy probable que Pablo escribió una epístola y usó esa epístola para escribir la otra, como un modelo. No hay nada en contra de la doctrina de la inspiración para afirmar eso. Yo creo que, de hecho, los que escriben muchas cartas, los que escribís muchas cartas, sabéis de lo que hablo, ¿no? Que a veces escribes una carta y usas esa carta como modelo para escribir a otras personas. Entonces parece que explica la semejanza entre estas dos epístolas. Ahora bien, ¿cuál es el tema principal? Si quisiéramos resumir el tema principal de Éfeso, de la epístola a los Efesios, creo que sin duda el centro, el corazón de esta epístola tiene que ver con la doctrina de la iglesia. Pablo quiere que los efesios comprendan la gloria de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el propósito de Dios con respecto a los que están en Cristo Jesús. Esta es una expresión que se aparece una y otra vez en esta epístola. Dios tiene un propósito para la iglesia del mundo, porque la iglesia es una comunidad única, especial. Es la única comunidad en la tierra que está en una relación viva y fructífera con el Dios del universo. Es como una embajada del cielo aquí en la tierra, en medio de un mundo caído. Y Pablo quiere que los efesios comprendan la grandeza y la gloria de lo que Dios ha hecho por cada uno de ellos individualmente y lo que está haciendo por su iglesia y a través de su iglesia en su plan cósmico que tiene su centro en Jesucristo. Y él va a hablar de que el plan de Dios, el plan final de Dios, es resumir todo en Cristo. Y vamos a ver lo que esto significa. Pero empezando ahora a considerar esta epístola, capítulo por capítulo, está claro que en el primer capítulo, casi todo el capítulo, es un cántico de alabanza de Pablo a Dios. El primero se identifica como apóstol de Jesucristo, identifica a los destinatarios, los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, y da gracias a Dios y les desea gracia y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí mismo vemos los inicios de un énfasis en esta epístola en la Trinidad. Esta es una epístola fuertemente trinitaria. Pablo va a hablar mucho sobre la obra del Padre, sobre la obra del Hijo y sobre la obra del Espíritu Santo. Y atribuye gloria divina a cada una de las personas de la Trinidad. Entonces Pablo quiere que sus lectores comprendan las bendiciones que han recibido en Cristo. Y empieza diciendo, las bendiciones que habéis recibido de Cristo no empezaron cuando llegasteis a la fe en Él. No empezaron incluso en el tiempo. Empezaron en la eternidad cuando Dios os escogió en su Hijo. Mira lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta palabra escogió, obviamente está hablando de elegir. Y yo no quiero entrar en controversias en esta noche sobre la doctrina de la elección, porque yo sé que hay
diferentes posturas. Yo simplemente voy a tratar de sencillamente explicar este pasaje como yo lo entiendo y limitándome a lo que dice explícitamente el texto, sin entrar en especulaciones. Una cosa está muy clara. Pablo dice que fuimos escogidos en Cristo. Lo dice explícitamente. ¿Por qué en Cristo? Pues lo que Pablo quiere que entendamos es que cada bendición que hemos recibido, de que tiene que ver con la salvación, no se basa en ningún mérito personal. Nada. No podemos decir, pues, porque yo soy una persona tan sabia, tan buena, porque tengo un corazón tierno, por eso Dios ha hecho esto por mí. No. Lo que tenemos que entender es que toda bondad, toda bendición que hemos recibido de Dios ha venido a nosotros en Cristo. El mérito es de Él. Es por causa de su mérito, su dignidad, que hemos recibido todo. Empezando con la bendición de ser escogido. Porque Él dice, nos escogió en Él. Incluso nuestra elección no se basa en nuestro mérito. Se basa en la bondad de Dios y en la dignidad y el mérito del Señor Jesucristo. Con miras a lo que Dios iba a hacer en su Hijo, Dios escogió un pueblo para ser entregado a Cristo como una novia. Porque el propósito de Dios ha sido dar a su propio Hijo una esposa, una novia. Cada matrimonio, vamos a ver más adelante, cada matrimonio terrenal es un cuadro que refleja la belleza de la relación entre Jesucristo y su iglesia. Y la relación entre Cristo y la iglesia es el modelo para cada matrimonio. Así se debe vivir cada matrimonio. Y toda esa belleza, dice Pablo en este capítulo, fue planeado por Dios el Padre desde la eternidad. Y entonces dice que esta elección, dice, nos escogió con un fin, dice, antes de la fundación del mundo, es decir, antes de empezar a crear el mundo, Dios ya nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No dijo, nos escogió porque éramos santos, no. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Es decir, el fin de la vida de cada cristiano es alcanzar la perfecta santidad. Y es obvio que no hemos todavía alcanzado ese fin en todos los aspectos. Es verdad que Dios nos ha santificado. ¿Qué significa la palabra santificar? ¿Quién me puede decir? Separar, apartar para Dios. Apartar de un uso común para un uso especial. En el Antiguo Testamento, cuando Dios consagraba el templo o cuando consagraba una copa o personas así, fueron separados de la vida cotidiana para un uso especial. Entonces dice que hemos sido escogidos para ser santos, pero esa santidad, aunque comienza cuando Dios nos llama a Cristo, pero en esta vida seguimos luchando toda la vida con nuestras imperfecciones, nuestras tentaciones, nuestra carne. Pero la promesa de Dios es que algún día reflejaremos perfectamente la santidad y la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Para eso hemos sido escogidos. Otra palabra que usa, que es muy parecida, es la palabra predestinado, del siglo V. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, otra bendición que recibimos en Cristo es la bendición de ser adoptados. O sea, Dios, Él está diciendo esto, que nos escogió para que algún día fuésemos santos y nos predestinó, es decir, para ser algún día adoptados como hijos suyos.
Esta palabra, predestinar, aunque asusta a muchas personas, dos cosas. Es una palabra bíblica, eso sí. ¿Qué significa exactamente? La palabra es pro-orizo en griego. Pro-orizo. Pro significa antes, o ante. Y orizo suena como, ¿qué palabra española? Horizonte. Entonces, un horizonte es un límite a lo lejos. Si yo voy a, por ejemplo, construir un muro, hace poco construimos un muro, tenemos un jardín con nuestra casa, y si yo, por ejemplo, dijera, ese muro va a alcanzar ese árbol ahí, voy a construir el muro hasta ese árbol. Entonces, estoy pro-horizonto el muro, estoy determinando el límite, a dónde va a llegar. Y esta es básicamente la idea básica. Cuando Dios nos escogió en Cristo, también nos destinó para determinadas cosas. Y una de esas es ser adoptado como hijo de Dios o hija de Dios. Y la razón es que por naturaleza no lo somos. Es cierto que somos criaturas de Dios. Dios, por naturaleza, somos criaturas de Dios. Pero hijos espirituales de Dios, no. Por eso Cristo dice, tenemos que ser nacidos de nuevo. Es por ser nacidos de nuevo que recibimos una nueva naturaleza, la naturaleza de hijo. Y al mismo tiempo Dios nos adopta, es decir, nos da todos los privilegios, todos los derechos que pertenecen a hijos. Pues dice Pablo, fuimos horizados antes de la fundación del mundo para ese destino. Pero había un problema, y es que Dios, viendo a lo lejos, vio el destino que tenía para nosotros, pero también vio nuestro pecado. Y el pecado presenta una gran barrera para estar en una relación con Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer para que pudiera realizar este gran fin? Enviar a Cristo. Y por eso, justo después de hablar de lo que hizo el Padre en la eternidad pasada, Él dice, habla de su Hijo. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, el mérito es de Él. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, el amado principal, digamos, el primer amado es Cristo mismo. Eternamente amado por su Padre. Por eso su Padre quiere derramar sobre él toda dignidad, todo honor, toda gloria. Por eso ha escogido darle una novia, por decirlo así. Quiero bendecir a su Hijo desde la eternidad. Él es el amado. Y dice, en quien, otra vez, en Cristo, tenemos redención por su sangre en el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, Dios no solamente nos predestinó, pero concibió el plan para que pudiera hacer eso, eliminando la gran barrera para una relación con Él, que es nuestro pecado. Así que Cristo vino, nos redimió con su sangre en la cruz. Y después, dice, en Él tenemos redención por su sangre, en el versículo 8. Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pero mira el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Si Dios no nos hubiera dado a conocer lo que Él había hecho en Cristo, no podríamos haber llegado a la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, habiendo conseguido nuestra redención en la cruz, Dios tuvo que anunciar esa redención, anunciar el logro de su Hijo a todas las naciones, anunciar que lo que hizo Cristo tiene un valor mundial. O sea, alcanza todo el mundo. Cualquier persona, de cualquier raza, de cualquier linaje, cualquier nación,
que deposite su confianza únicamente en Cristo será salvo. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Es un mensaje de alcance mundial. Pero si no hubiéramos escuchado el mensaje, no podríamos haber sido salvos. Entonces, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Dice, pero ¿cuál es esa voluntad? Dice, el cual se había propuesto en sí mismo, dice, en versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir reunir todas las cosas? Aquí Pablo está revelándonos algo maravilloso. Y es que la obra de Cristo no solo consigue la salvación de los pecadores, consigue la restauración del orden de la creación. Porque la creación misma fue impactada, destruida realmente por el pecado del hombre. La creación misma tenía que ser redimida por la sangre de Cristo. Y como fruto de la obra de Cristo, ¿qué es lo que vemos al final de la Biblia? Nueva tierra, nuevos cielos, nueva tierra, en la que mora solamente la vida, la justicia, el gozo eterno y sin fin. O sea, la completa restauración de la creación. Yo creo, estaba pensando en eso, yo creo que habrá animales incluso en el cielo, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que la redención de Cristo alcanza todas las esferas de la creación. Romanos 8 dice que la creación entera gime en una, sufriendo, y será liberado en la nueva creación. Entonces, yo creo que todas las esferas serán liberadas. Eso no quiere decir, tristemente, que todos serán salvos. Y esto sería un error decir eso. Porque la salvación viene por la fe. El que se endurece frente al Evangelio y dice no, y rechaza el mensaje de Dios, no puede esperar un fin feliz. En Cristo solamente existe esta redención. Por eso tenemos que dirigir a todos a Él y a exhortar y animar a las personas a confiar en Él. Porque su invitación es a todos. Venid a mí. Y dice, nadie puede venir a menos que el Padre le atrae, pero el que viene no le echo fuera. Así que hay una gran promesa en eso. Y entonces, este es básicamente, pero hemos pasado por alto la tercera persona de la Trinidad, porque habiendo hablado del Padre y del Hijo, habla en tercer lugar del Espíritu Santo. En el versículo, ¿dónde está? 13. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el Espíritu es el que aplica a nuestras vidas la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que nos capacita a creer. La fe es un don del Espíritu. Pero hay algo más, y es que una vez que hemos creído y el Espíritu entra en nuestras vidas para morar ahí, para habitar, viene como un sello para sellar la obra de Dios. ¿Qué es un sello? Pues en el mundo antiguo, cuando un rey, por ejemplo, escribía una carta importante, un pergamino, y lo enrollaba, ponía cera y luego tenía su anillo de signo y imprimía su emblema real, y ese pergamino, ese documento no podía abrirse hasta llegar a su destino. O sea, estaba seguro porque tenía el sello del rey, era intachable.
Hasta gente se lo puso a Nemi. Hasta gente. Sí. Era una garantía de que eso llegara a su destino y nadie pudiera interferir hasta que el rey mismo o su destinatario abriera esa carta. Pues el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, hermanos, para dar ese sello y garantizar nuestra llegada al cielo. Y por eso debemos ser eternamente agradecidos. Pues resumiendo este primer párrafo, voy a leer lo que dice J.I. Packer, que es un gran teólogo, y él dice esto, dice, el perdón es la médula del Evangelio, pero no constituye toda la doctrina de la gracia. Porque el Nuevo Testamento sitúa el don de perdón divino en el contexto de un plan de salvación que comenzó con la elección antes de que el mundo existiera y se completará cuando la iglesia sea perfeccionada en la gloria. Así que el creyente puede alegrarse al saber que su conversión no fue un accidente, sino un acto de Dios que formaba parte de un plan eterno para bendecirlo con el don gratuito de la salvación del pecado. Dios promete y se propone cumplir su plan hasta el final, como lo lleva a cabo con su soberano poder. Nada más puede impedirlo. Así que hemos sido perdonados, adoptados por Dios y toda la creación, realmente todas las esferas de la creación están implicados en esto. Pablo concluye este capítulo con una oración, porque a la luz de verdades tan gloriosas y una seguridad tan profunda que Dios nos ha otorgado, la seguridad de la eterna seguridad de los santos, estamos eternamente seguros en Cristo, pues ¿cómo no vamos a alabar a Dios por eso? Pero Pablo reconoce algo, y es que estas bendiciones tan grandes, para realmente comprenderlas, necesitamos tener lo que él llama los ojos del corazón abiertos. Al igual que puede haber un espectáculo en la calle, pero si no puedo ver, si estoy ciego, no puedo verlo. Pues lo mismo pasa en la esfera espiritual. Si no tengo ojos para ver la obra de Dios, no puedo regocijarme. Entonces él dice y ora por los Efesios y dice que él está orando, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo que Pablo está diciendo es que tenemos, y lo que él quiere que veamos, es que si Dios nos ha llamado conforme a un propósito eterno, a la fe, si nos ha sellado con el Espíritu Santo, eso implica que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está obrando en cada uno de nosotros. Ese poder es la fuente de nuestra fe, es la fuente de nuestra salvación. Y dice que al igual que Cristo no solo ha sido, y eso es lo que quiere que veamos de nuestro Señor, no solo ha sido resucitado y nosotros en Él hemos resucitado, pero Cristo ha ascendido al lugar de suprema autoridad y está reinando sobre este universo para llevar a cabo su propósito. Y nos va a decir en el capítulo 2 que nosotros estamos allí con Él, ahora mismo. Pero ¿cómo puede ser? Mi cuerpo está aquí en la tierra, lo veo, ¿no? Tengo luchas, pero lo que quiere decir es que en términos de nuestra posición
espiritual ahora, delante de Dios y delante del mundo espiritual en general, estamos en una posición de elevación por encima de todos nuestros enemigos. O sea, Satanás mismo y todos los huestes ahora están obligados, todo lo que ellos hacen para dañarnos, Dios anula sus estratagemas para nuestro bien. Esa es la razón por la que dice que en Cristo hemos llegado a ser más que vencedores, porque Dios está anulando las estratagemas maliciosas de Satanás, de cualquier enemigo que tengamos. Nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Señor. Nadie puede destruirnos espiritualmente porque estamos en la gloria con Cristo. Estamos ya sentados en la gloria. Pero para entender la grandeza de lo que Dios ha hecho, Pablo dice, ¿qué es la mejor manera para explicar, para que los efesios vean la grandeza de su posición en Cristo? Tienen que entender cómo era su posición antes. Y por eso en el capítulo 2 nos habla de cómo éramos antes de conocer a Cristo. Y lo que dice es realmente sorprendente. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye en la compañía de los muertos vivientes. O sea, está diciendo que antes de estar unido a Cristo en una unión espiritual, las personas están muertas espiritualmente. No tienen vida espiritual. Y esto es evidente en su forma de vivir. Y realmente hay dos formas de vivir fuera de Cristo. Hay una forma totalmente, digamos, promiscua, pagana. La persona, y muchos de los efesios habían vivido así, vidas paganas, entregándose a los placeres carnales, emborrachándose, fornicando, haciendo todas las cosas que una persona no convertida hace. Pero luego hay otra forma de manifestar ese estado de muerte espiritual, y es por una religiosidad legalista y carente de amor. Y es así como vivió Pablo antes de su conversión. Por eso él se incluye. Él dice, yo mismo era un muerto espiritual antes. Aunque era muy religioso, aunque guardaba las fiestas y la dieta de todo lo que mandaba la ley de Moisés, guardaba según la letra todo, pero era un hombre lleno de odio, era un hombre violento, un agresor, un hombre que torturaba a cristianos, que cazaba a cristianos para matarlos. O sea, su corazón estaba lleno de maldad. Pero ¿qué le pasó a él y a los otros? Eso es lo que quiere decir a ellos. Dice, pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, el amor de Dios no se basa en nuestro mérito, no se basa en lo que merecemos. Aun cuando estábamos en esta condición tan terrible, Dios nos amó. Dios nos amó a pesar de todo y nos dio vida juntamente con Cristo. Nos unió a su Hijo en el poder de su resurrección, y por eso dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Exactamente lo que dije, ¿no? Que estamos espiritualmente, desde la perspectiva de Dios, estamos unidos a Cristo, y eso significa que estamos en una posición de victoria. Eso quiere decir que no tenemos luchas, que no tenemos momentos de fracaso. Claro que no.
Pero lo que Pablo quiere que entender es que todas las luchas que tenemos que luchar en esta vida cristiana, lo hacemos desde una postura de victoria. Una victoria ya ganada por Cristo. Ya estamos con Él espiritualmente. Él ya está anulando todas las estratagemas contra nosotros. Y entonces, para que no nos entendamos mal lo que está diciendo, él dice dos cosas. Primero, nos dice que la salvación no se gana por obras, es por gracia mediante la fe. Pero luego, mira lo que dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero eso significa que, bueno, como es por la fe, puedo vivir como me dé la gana y no prestar atención en la palabra. No, dice, no, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y fijaos en lo que dice de las obras. Esas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, nada le coge a Dios de sorpresa. Incluso las obras que vamos a hacer en esta vida, todas Dios sabe de antemano. Y ha preparado el camino por delante, por donde vamos, por donde Él nos va a llevar. Y entonces somos criatura, hechura suya. La palabra en griego es poema. Igual que poema, ¿no? ¿Qué es un poema? Es algo creado y algo de belleza, algo hermoso. Y eso es lo que somos a los ojos de Dios. Él nos ha hecho poemas, hechura suya para andar en santidad, para así dar gloria y gratitud a nuestro Dios. Y habiendo hablado ahora de estas bendiciones que cada uno de nosotros hemos recibido individualmente, ahora Pablo quiere hacer mucho hincapié en el carácter comunitario de estas bendiciones. O sea, Dios no me salva como un individuo para vivir aisladamente, como el llanero solitario, vivir a mí. Yo tengo a Dios y mi Biblia y no necesito nada más. Así que los domingos voy a pescar en el campo. No. Nos ha creado para pertenecer a una comunidad de personas que comparten las mismas bendiciones espirituales que nosotros. Y lo que Él quiere que otra vez, toda esta epístola Pablo está diciendo, abre los ojos, ve lo que Dios ha hecho. Ahora nos va a hablar de algo maravilloso que Dios ha hecho. Y es que Dios ha creado de personas que antes eran totalmente hostiles el uno contra el otro, ha creado una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Y habla de que muchos en la iglesia de Éfeso eran de trasfondo gentil. Es decir, no eran judíos, no habían servido al Dios de Israel, habían servido siempre a Zeus o a Apolo o Diana. Eran paganos. Dice, en otro tiempo vosotros, el versículo 11, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y habla de que Dios, dice, Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, antes de la venida de Cristo, el mundo estaba verdaderamente dividido. Y dividido incluso por Dios, porque Dios había puesto un muro de separación
para mantener al pueblo de Israel totalmente aparte, que era la ley de Moisés, con todas las ceremonias, todas las rituales y las muchas reglas que ellos tenían que guardar de carácter ceremonial, de carácter civil. Y dice, pero ahora que Cristo ha venido, Él por su muerte no solo ha reconciliado a pecadores con Dios, también ha derribado este muro de separación para crear un nuevo hombre, una nueva humanidad en Cristo, compuesto de judíos y gentiles que disfrutan de igualdad en cuanto a su herencia en Cristo. Alguien ha usado la ilustración de un polluelo en su cáscara, ¿no? Cuando el polluelo está en el huevo y está formándose durante todo ese tiempo, la cáscara se mantiene intacta. Pero cuando el momento llega para que salga del huevo, empieza a picar y destruir esa cáscara y sale el polluelo. Durante siglos y siglos, Cristo estaba por nacer de la nación de Israel. Sabemos que nació de María, pero en un sentido se puede decir nació de la nación de Israel, porque vino como judío, vino de la tribu de Judá. Y cuando Él salió como ese polluelo, el momento había llegado para derribar la cáscara, ese muro que separaba a los dos. Dios ha hecho de los dos un nuevo hombre. Y Pablo luego en el capítulo 3 va a decir, esta es una nueva revelación. Porque dice, yo prisionero, dice, habéis oído, dice, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, para con vosotros, versículo 3, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Una pregunta. ¿No dijo Dios en el Antiguo Testamento que iba a bendecir a las naciones por el Mesías? Sí lo dijo, ¿no? Sí lo dijo. Se puedes leer muchas profecías. Entonces, pero Pablo dice que había un misterio. Un misterio es algo que antes fue ocultado y ahora descubierto, revelado. ¿Cuál es el misterio? Dios ya había dicho que iba a bendecir a los gentiles. El misterio es de que en Cristo no hay cristianos de primera y segunda clase. O sea, en el Antiguo Testamento, gentiles podían entrar en la comunidad de Israel, pero no tenían totalmente igual estatus con los judíos, ¿no? Había cierta distinción que se mantenía, en primer lugar, porque no eran descendientes de ninguna tribu y no tenían herencia en la tierra. Y además, los que eran hijos de Edom no podían participar para 10 generaciones, yo creo. O sea, había muchas distinciones. La revelación es que en Cristo estas distinciones quedan abolidas. No importa el linaje de uno. No importa si eres judío o gentil. Si estás en Cristo, eres heredero de la misma herencia celestial. Totalmente igual. Y entonces, esto es lo que él quiere que entender, que la iglesia es algo nuevo en este sentido. Es una comunidad en la cual dice, no hay judío y gentil. No hay varón y mujer. No hay bárbaro y sicio y griego. Estas cosas que pertenecen al hombre externo no importan, no cuentan en cuanto al disfrute de bendiciones espirituales bajo el nuevo pacto. Todos los que
son herederos del nuevo pacto, disfrutan igualmente de estas bendiciones. Entonces, Pablo habla de su papel como apóstol y luego, hablando de esto, habla del propósito de Dios con respecto al universo entero. Dice que Dios ha escogido a través de la iglesia revelar a los ángeles, revelar al universo entero algo de su gloria que no se vería de otra manera. Y eso le lleva otra vez a empezar a alabar a Dios y orar por los efesios al final del capítulo 3. Dice, por esto, esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es una oración muy profunda, no tenemos tiempo para exponerlo, pero os animo a estudiar esta oración. Es una oración gloriosa. Lo que básicamente está diciendo, a la luz de toda la enseñanza de los primeros capítulos, los 3 capítulos, está diciendo, mi deseo es que todas estas verdades sean tan profundamente comprendidas en vuestros corazones que todo tu ser se llene de Cristo y del amor de Cristo y del conocimiento de lo que Dios ha hecho por ti y está haciendo por ti. En un sentido, la epístola podría concluir ahí, porque este es el fin de la parte doctrinal de la epístola. Muchas veces las epístolas de Pablo se dividen en dos, ¿no? Hay una parte que el enfoque es la doctrina y luego la aplicación. Y así es. Entonces voy a hablar brevemente, muy brevemente, sobre los últimos 3 capítulos, que es la parte práctica de la epístola. Pablo ya ha hablado de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros, cómo ha formado un nuevo hombre, una nueva comunidad, una nueva humanidad en Cristo. Y ahora va a decir, mira, si Dios os ha unido en su Hijo, tenéis que vivir de forma unida. Tenéis que vivir de forma unida. Tenéis que mantener lo que Pablo llama la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque si Satanás puede destruir la unidad de la iglesia, puede impedir que el reino de Dios avance. Por eso Satanás quiere destruir iglesias, quiere sembrar cizaña, quiere causar división. Para mantenerse unidos, Pablo dice en estos capítulos, tenemos que mantener siempre delante de nosotros la base de nuestra unidad. La iglesia es una comunidad muy diversa, venimos de diferentes trasfondos, diferentes naciones, diferentes lenguas incluso, pero lo que tenemos en común pesa más de lo que nos difiere. ¿Y qué es lo que tenemos en común? Pablo dice aquí en los versículos, en el capítulo 4, dice que debemos ser, el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que nos une? Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. O sea, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu que mora en todos, hay una sola esperanza, dice, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y yo creo que eso podría referirse tanto al bautismo en agua como el bautismo del Espíritu, porque el bautismo en agua es un bautismo trinitario. Entonces es ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es
eso es algo que todos los creyentes tienen en común. Hemos sido sellados externamente con el bautismo, pero hemos sido habitados internamente por el Espíritu. Y todos hemos sido sumergidos en la esfera del Espíritu. Nos movemos y vivimos ahora en la esfera del Espíritu. Y dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero luego dice, pero. ¿Por qué pero? Porque va a decir que dentro de esa unidad que tenemos, sí hay diversidad. Y es una diversidad que Cristo ha planeado. Y es en primer lugar una diversidad de dones. El Espíritu ha repartido dones a su pueblo, diferentes dones. Y habla de los dones que Dios usa en el liderazgo de la iglesia, para establecer la iglesia en el mundo. Y menciona en el capítulo 4, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles. Apóstoles fueron los hombres que Cristo escogió para vivir con él y que envió para ser sus representantes en el mundo. Profetas, evangelistas, pastores y maestros, y su papel es perfeccionar a los santos a través de la enseñanza, a fin de que los santos, es decir, todos los cristianos, puedan edificarse mutuamente. O sea, todos nosotros hemos llegado a la fe porque alguien nos compartió el Evangelio. Y hemos sido establecidos en la fe por el ministerio de enseñanza que hay en la iglesia. ¿Pero con qué fin? Para que nosotros también podamos edificar a otros. Entonces, Pablo usa esta ilustración de la iglesia como un cuerpo. ¿Y cómo crece un cuerpo? Piensa en un niño. ¿Cómo crece un niño? Pues una cosa que tiene que hacer es comer. Los niños no van a crecer si no comen. Pero ¿cómo come? Pues tiene varios órganos de su cuerpo y todos tienen que funcionar coordinadamente. Tienen que usar su mano para coger la comida, tienen que abrir la boca para que entre, tienen que usar sus dientes para masticarlo, tienen que tragarlo, el estómago tiene que hacer su parte. Es decir, es solamente a través de esa acción coordinada de todas las partes del cuerpo que el cuerpo crece. Y es así en la iglesia del Señor. Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros dones con los cuales podemos servirnos mutuamente. Y es solamente a través de cada uno sirviendo, ayudando con los dones que Dios nos ha dado, que la iglesia va a crecer. Eso es lo que Dios ha ordenado. Luego en el versículo, el resto del capítulo, y también en el capítulo 5, él va a enfocarse en el carácter santo de la vida cristiana. Y una y otra vez, no tenemos tiempo esta noche para verlo en detalle, pero una y otra vez va a decir, mira, si estáis unidos a Cristo, llenos del amor de Dios, hay ciertas cosas que no son compatibles con eso. No podéis hablar, no puede haber chismorreo, mala licencia, amargura en la iglesia, no podéis tolerar resentimiento mutuo entre vosotros, o palabras feas, palabras groseras, palabrotas, lenguaje ofensivo a Dios. Todas estas cosas que no son compatibles, tenemos que desecharlos. Tenemos que usar la ilustración de vivir conforme al nuevo hombre. Cuando nos convertimos, nos pusimos una nueva identidad que se llama el nuevo hombre. Y nos quitamos la vieja identidad, el viejo hombre. Es como cambiar de ropa, ¿no? Entonces, ahora, si somos nuevas personas, tenemos que vivir como nuevas personas. O sea, el llamado es vivir conforme a tu identidad. Y da varios ejemplos de esto. Y una de las esferas más importantes de ver esta novedad de vida es en la familia. Y por eso en el capítulo 5, después de hablar en términos generales de lo que es una vida vivida en el Espíritu,
Pablo habla de cómo esta vida espiritual se manifiesta en la casa, en el hogar. Y habla de las relaciones entre maridos y esposas, y después entre padres y niños, e incluso entre amos y siervos, porque en aquel entonces todavía existía la esclavitud. Y es interesante que en el Nuevo Testamento, los apóstoles nunca atacan directamente la institución de la esclavitud. Es curioso, ¿no? No lo atacan directamente. ¿Por qué? Porque ellos entendían que este mundo era un mundo caído. El sistema económico en aquel momento de la historia se basaba en eso. Pero lo que hicieron, en lugar de atacarlo directamente, fue sembrar semillas de enseñanza que llevarían a la disolución de esta institución. ¿Cómo? Dice a los esclavos y a sus amos que tienen que tratarse mutuamente con respeto, con dignidad, que los amos no pueden usar violencia, no pueden tratar duramente a sus siervos, y los siervos deberían servir respetuosamente a sus amos como si estuvieran sirviendo a Cristo, hacer todo por Cristo. Por causa de esta enseñanza, poco a poco, la institución de la esclavitud desapareció, porque si un hombre está viendo a su esclavo como su hermano en el Señor, ¿cómo va a mantenerle en esclavitud? No va a durar para siempre. Entonces, finalmente, Pablo en el capítulo 6 nos habla de la batalla espiritual que tenemos como cristianos. Cristo ha ganado la victoria, como hemos visto. Estamos sentados con Él en el cielo, pero nuestros cuerpos están todavía aquí. Y es aquí, en esta tierra, que tenemos que luchar diariamente contra nuestros enemigos espirituales. Y son tres. Son tres. Satanás, el mundo y nuestra carne, nuestra propia carne. Entonces, en el capítulo 6, Pablo afirma la realidad del mundo angelical, cuando dice que tenemos nuestros nuestros enemigos más formidables, no los vemos. Habitan una esfera espiritual invisible. Y dice, esta realmente es nuestra lucha. Tenemos que entender que nuestra lucha no es contra mi hermano en el Señor, que si tengo una pelea con él no es el enemigo. Tenemos un enemigo mutuo y es Satanás y sus huestes que quieren hacer todo para destruir la obra de Dios. ¿Cómo vamos a lidiar contra este enemigo? Hay una manera, es ponernos toda la armadura de Dios. Y obviamente está hablando de armadura espiritual. Y otra vez, por falta de tiempo, no puedo entrar en detalle, pero si estudias todo eso, verás que la meta es principalmente en un sentido defensiva. No podemos ceder territorio al enemigo. Tenemos que mantenernos firmes cuando él viene con ataques. Tenemos que levantar el escudo de la fe. Tenemos que llevar el yelmo de la salvación. Son palabras de armadura defensivas, pero también hay un arma ofensiva que es la espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y usando bien esta espada, no solamente nos defendemos contra las acechanzas del diablo, también podemos liberar a otros, llevándoles la palabra de Dios, llevándoles la palabra de liberación. Así que Pablo concluye pidiendo oración por su ministerio y habla de Tíquico, que era un compañero en la obra que entregó esta carta a los Efesios y era un hombre muy fiel. Pero verás, hermanos, veréis que esta es una epístola profundísima, es una epístola, es como un banquete para disfrutar de ello poco a poco, masticar cada versículo, cada frase, y os animo a hacerlo. Y veréis cuánto crece vuestra fe, vuestro gozo y vuestra paz
en el Señor, viendo la gloriosa obra que ha hecho a nuestro favor. Amén, Señor. Gracias por vuestra atención. Gracias, Señor.